Importante que hemos estado hablando en estos días, ¿verdad?, acerca de la importancia de las voces que podemos escuchar. Hay diferentes tipos de voces. Entre eso estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que era la voz de la carne, la voz de la mente. Estuvimos hablando acerca también, acerca de cómo distinguir, cómo saber que era el Espíritu Santo que muchas veces nos hablaba. Y precisamente quiero compartir, ¿verdad?, el cómo distinguir las diferentes maneras en las que habla el Espíritu de Dios a nuestra vida. Mire, la voz del Espíritu Santo cuando habla a tu alma o a tu mente, hay personas que muchas veces a todos le dicen que es la voz de Dios o que es la voz del diablo, ¿sí o no? Usted no conoce personas que a todos le dicen, eso fue Dios, y Dios me dijo, y Dios me dijo, pero lo dicen de una forma tan ligera que a todos le dicen que fue Dios que le dijo. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, si realmente o cómo poder distinguir las diferentes maneras en las cuales habla el Espíritu. El Espíritu ciertamente tiene una voz, ¿verdad? Y el Espíritu Santo habla a nuestra mente y nos dirige. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo es cuando el Espíritu Santo habla a nuestra mente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente? Y escuche bien, cualquier cosa que entra a tu mente es un pensamiento. Cualquier cosa que entra a tu mente es un pensamiento. Y el Espíritu Santo habla a tu mente precisamente llevándole como pensamiento. Es decir, cualquier idea, porque todos nosotros, ¿verdad?, tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos pensamientos. Cualquier idea que entra a tu mente es un pensamiento. Dígale a la persona que está a su lado, cualquier idea que entra a tu mente es un pensamiento. Entonces el Espíritu Santo le habla a nuestra mente, ¿cómo? Trayendo pensamientos a ella. Y esto lo vamos a saber porque muchas veces la gente habla de una forma tan ligera, ¿verdad?, que escuché, que sentí, que creo que es la voz de Dios. Y una de las cosas que vemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26 nos dice lo siguiente. Dice así, dice, mas el Consolador. ¿Quién? El Consolador, ¿verdad? Mas el Consolador, ¿sí?, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién lo envía? ¿Quién envía al Consolador, que es el Espíritu Santo? Dice, a quien el Padre enviará. Entonces, ¿quién lo envía? El Padre. Dice, ahora, ¿lo enviará en nombre de quién? En el nombre de Cristo. Y dice, lo enviará en mi nombre. Y Él, es decir, ¿con qué propósito viene? ¿Para qué viene? ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo, el Consolador, a nuestras vidas? Y dice, y Él os enseñará. Entonces, ¿para qué viene? Para enseñar, ¿sí? Dice, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Diga conmigo, recordar. Ese recordará es a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y dice, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted recuerda algo, ¿qué recuerda? Es decir, cuando usted dice, ay, ya recuerdo, quiere decir de algo que ya pasó, ¿sí o no? Algo que usted escuchó, algo que usted vio o algo que usted experimentó. Porque usted no puede recordar algo que usted no haya vivido, ¿sí? Entonces dice Jesús, ¿verdad? Y lo que está diciendo en este caso es que el Consolador, el Espíritu Santo, que Dios el Padre lo enviará a nosotros con un propósito de enseñarnos, pero para recordarnos lo que ya Jesús había dicho. Todo lo que Jesús hizo, habló, enseñó, señales, prodigios, maravillas, todo está escrito ¿en dónde? En la palabra del Señor. Entonces lo que nosotros vemos, o lo que puntualiza como tal este versículo claramente, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo lo que va a hacer es que traerá
cosas, ¿a dónde? A nuestra mente. Y es por eso, amada iglesia, entonces que necesitamos aprender a distinguir entre los pensamientos que muchas veces vienen de tu proceso natural, porque hay procesos naturales y hay pensamientos que vienen producto de lo que estoy viviendo en el momento. Por eso es que tenemos que distinguir bien cuándo es de Dios o cuándo es producto de mis pensamientos, cuándo es producto de acuerdo a lo que yo pueda estar viviendo en el momento. Entonces es un proceso natural, ¿verdad?, de razonamiento y los pensamientos que vienen del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, amada iglesia? ¿Por qué tenemos que aprender a distinguir eso? Porque hay pensamientos o sugerencias que no vienen de la carne y que no vienen de Dios, pero vienen de Satanás. Hay pensamientos que vienen a tu mente que no los pone Dios, sino que vienen del mismo Satanás. ¿Cómo así, pastor? Ok, es sencillo. Usted está pasando por un momento de una crisis, una dificultad, un momento en tu vida donde quizás las cosas no están saliendo bien, y de repente vienen a tu mente y dice: ¿por qué no agarras un cuchillo y te matas? ¿Usted cree que ese es Dios hablándole a través de los pensamientos a tu mente? ¿Quién está sugiriendo esos pensamientos? Vamos a ser sinceros. Hay momentos en nuestras vidas donde vienen malos pensamientos. Usted puede estar manejando y usted ve que alguien se comió la luz, ¿verdad? Y dice: Dios mío, ¿cómo no le pasa a alguien? Ay, no, Señor, perdón. ¿Sí o no? ¿Quién puso ese pensamiento? No fue Dios. ¿Usted lo ha vivido o no lo ha vivido? Todos lo hemos vivido. Hay malos pensamientos. Pero esos malos pensamientos no es que, ay, estoy en pecado. No. Es que el mismo enemigo sugiere pensamiento, y el problema está muchas veces, no es que llegue el pensamiento, sino en que tú actúes basado en ese pensamiento. Por eso es que te digo que no todos los pensamientos que vienen a tu mente son de Dios. Por eso tenemos que aprender a distinguir cuando es Dios, cuando es mi carne, cuando es algo que yo deseo, cuando es algo que viene a mi pensamiento de acuerdo a lo que estoy viviendo, y cuando es el mismo Satanás que te puede estar hablando. Dígale a la persona que está a su lado: esto se puso bueno. Mire, hay momentos donde hay personas, ¿verdad?, que a lo largo que uno va en el ministerio, en los años, dice: pastor, ¿y cómo usted sabe cuándo es Dios, ¿verdad? Cuándo es la voz del Espíritu Santo como tal? Y eso es tan sencillo como cuando usted puede reconocer la voz de un familiar suyo. Alguien le puede llamar por teléfono y por más que cambie la voz, dice: ya sé quién eres, dime qué pasó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por algo, sencillamente por experiencia. Cuando usted puede tener un familiar que usted nunca ha hablado con él y lo llaman por teléfono, usted no va a saber quién es. Pero si es una persona a la cual usted habla todos los días, por ejemplo, si mi esposa me llama de otro número porque, por ejemplo, se quedó sin batería su teléfono, y oye, un teléfono que no conozco, ¿aló? Aunque no es el número de ella, al yo escuchar quién me habla, ¿qué yo hago? Dime, mi amor, ¿qué pasó? O en este caso, ¿qué pasó, mi currucucú? Usted sabrá cómo usted le dice a su esposa: mi corocoro, mi zapuara, no sé cómo usted le dirá. ¿Verdad? Pero ¿cómo usted sabe? Los padres que están acá, cuando a veces los hijos, ¿verdad?, quieren: aló, papá, dime, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted puede reconocer la voz de su hijo? Por la experiencia que usted tiene de todos los días escuchar esa voz. Y por más que sea de otro número, de otro teléfono, nada más que te diga: aló, ya sé qué pasó, hijo, o cuéntame, dime. ¿Por qué? Porque la misma experiencia del día a día nos hace distinguir esa voz. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para con la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos hablar con Él todos los días y tenemos esa experiencia y podemos reconocer, vamos a saber cuándo es Dios, cuándo es el Espíritu Santo que realmente nos está hablando. Amén. Ahora bien, tú tienes, amada iglesia, que familiarizarte con la voz del Espíritu Santo.
cuando Él hable a tu espíritu, cuando Él hable a tu alma, ¿verdad? A tu mente, cuando hable a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada cómo Él puede hablar. Dios, ¿verdad? Va a saber en qué momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a quién hablarle, si a tu espíritu, a tu alma o a tu cuerpo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y nosotros tenemos que familiarizarnos con Él. Tenemos que reconocer cuando es Él el que habla. Miren, muchos pensamientos pasan por nuestra mente todo el tiempo. Hay muchos pensamientos que pasan. Y una de las cosas que necesitamos entender es que tenemos que filtrar los pensamientos y decidir cuándo esos pensamientos son productos de las cosas naturales, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo puedo estar viviendo, y cuáles son aquellas cosas sobrenaturales. Yo tengo que pasarlo por un filtro. Todos los pensamientos que vienen a mi mente, yo tengo que pasarlos por un filtro y saber cuándo es Dios, cuándo es mi carne, hasta cuándo es el enemigo. Tenemos que tener un filtro. Amén. Ahora, una de las cosas que muchas veces nosotros vamos a vivir experiencias, el saber cuando usted habla con una persona mentirosa, ¿verdad? O cuando está caminando con una persona que hay momentos que comienzan a tener lo que nosotros conocemos como el espíritu de Judas. Dígale a la persona que está a su lado: cuídate del espíritu de Judas. ¿Por qué el espíritu de Judas? Porque el espíritu de Judas como tal son aquellos que saben fingir a la perfección. Escuche, la persona que tiene el espíritu de Judas es la persona que sabe fingir a la perfección. Cuando nosotros vemos la historia de Judas y Jesús, Judas caminó con Jesús, estaba con Jesús, pero él sabía que él en cualquier momento lo iba a vender. Y él fingió, ¿verdad? Un discípulo, y aquí estoy. ¿Y qué hacía Judas? Y cuando el maestro, él creía que el maestro no sabía. Y cuando el maestro se volteaba, dice que metía la mano en la bolsa de la recolección, ¿verdad? De lo que daban a Jesús por donde él pasaba. Y dice que Judas metía, ¿por qué? Porque Judas tenía un espíritu de agarrar lo que no era suyo. Y el espíritu de Judas es aquella persona que sabe fingir a la perfección. Son personas que pueden caminar contigo, pueden estar a tu alrededor, pueden estar ahí, pero son personas que cuando están contigo son una cosa y cuando no están comienzan a hablar de otra. Y eso ocurre en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en tus amistades y aún dentro de la iglesia. Pero son las personas que no vinieron hoy, no se preocupen. Tenemos que cuidarnos de ese tipo de personas, del espíritu de Judas. Personas que saben fingir a la perfección, tienen las palabras correctas. Miren, son personas que se ganan el carisma de la gente. Son personas que saben manipular y a todo el mundo le caen bien. Pero cuando menos, mire, llega el momento donde entonces el Espíritu Santo comienza a ponerte esa, ¿verdad? Esa sensación de que algo está pasando. Y cuando ya tu espíritu comienza a sentir de que esta persona está haciendo cosas, no sé si todo el mundo dice, ¿verdad? Pero hay momentos donde comienza a dar señales, comienza a evidenciar de que algo, es decir, el verdadero propósito de esa persona. Y ahí es cuando el Espíritu comienza a hablarte y comienza a hacerte entender de que tenemos que tener cuidado con esas personas. Y comienza a traerte, ¿verdad?, a la mente: mira lo que hizo esta persona este día. Y dice: hermano Señor, comienza a orar por esas personas. Y cuando usted los confronta, ¿sabe lo que hacen? Se van. Porque el espíritu de Judas, ¿qué hizo Judas? Judas estaba con el maestro. Judas tuvo el mejor maestro que alguien pudo haber tenido. Caminó nada más y nada menos que con Jesús. Estuvo en primera fila en las enseñanzas. Estuvo en primera fila viendo los milagros. Estuvo con Jesús y aún así lo traicionó. Y aún así lo vendió. Aún así salió su verdadera naturaleza. Y así como Jesús, hay personas en esta vida. Hay personas que te rodean
No todo el mundo, pero hay personas y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? ¿A qué? A que nos guíe a poder distinguir esas personas que tienen este espíritu. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos y hay ocasiones que si el Espíritu Santo no te hace ver quién es una persona que tiene un espíritu de Judas, nunca sabrás el veneno mortal que hay alrededor de ti. Esto me hace recordar a una historia donde estaba un hombre y se encuentra con una serpiente que estaba herida. Y él ve a la serpiente que está herida y le dice: serpiente, ¿qué pasó? Y agarró a la serpiente que estaba herida, se la lleva a su casa. Y este hombre comenzó, ¿verdad?, a curar a la serpiente. Estaba pendiente, le daba agua, le daba comida y la curaba. Y allí estaba, el hombre estuvo pendiente de la serpiente. De repente el hombre sale de su casa y cuando llega a su casa, cuando él cierra la puerta, que comienza a caminar, siente un mordisco en la pierna. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y él ve que la serpiente que tanto había cuidado, que tanto había curado, tanto que la había alimentado, que le había dedicado tiempo, la serpiente lo mordió. Y este hombre le dice: serpiente, ¿qué pasó? ¿Por qué me mordiste? Si yo te cuidé, yo te curé, yo te alimenté, yo dediqué tiempo para que tú no pudieras morir, yo te rescaté, te traje a mi casa, te estuve aquí en mi casa, ¿y por qué me mordiste? Y la serpiente lo único que le dijo fue: recuerda que soy una serpiente. Y así hay personas, y estoy seguro que, verdad, pueden haber momentos que vienen nombres, vienen experiencias a tu vida de personas en las cuales usted dedicó tiempo, dedicó consejos, dedicó palabra, recursos, no sé, dedicaste, ¿verdad? Aunque todo el mundo te decía, aunque en algún momento te hizo algo y usted decidió confiar. Y aún así, cuando menos lo esperabas, de repente, chácata otra vez. ¿Y qué pasó? No sé, es su naturaleza. Tenemos que tener cuidado, porque hay esa persona que tiene el espíritu de Judas, son personas que contienen un veneno mortal, que cuando tú menos esperes va a sacar ese veneno. Y ahí son esas personas que hablan de repente: no, porque yo te voy a decir tus cosas, ¿sí o no? O comienza a comentarlo con los demás, comienzan a decir cosas detrás de ti. Cuando están contigo te sonríen, te saludan, te amo, estoy contigo. Y cuando dan la media vuelta, comienzan a hablar de ti. Tienes que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque nadie está, ¿verdad?, exento de tener ese tipo de persona alrededor. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y que nos permita tener la guía. ¿Para qué? Para descubrir ese tipo de personas. Amén. Tenemos que pedirle que Él nos revele quiénes son esas personas. Cuando nosotros encontramos que el Espíritu de Dios hace cosas inusuales, es porque hay personas en las cuales literalmente escucharon la voz de Dios. Dios habla a nuestra mente cuando Él tiene algo o cuando Él tiene que hacerlo. Y la Biblia lo dejó claro cuando lo acabamos de leer en Juan capítulo 14, 26, porque dice que el Espíritu Santo, que Él, el Consolador, el Padre envía a nuestra vida, ¿viene para qué? Él viene para recordar, es decir, a traer a nuestra mente que todo lo que yo os he dicho. El que viene, el Espíritu Santo, cuando viene, ¿verdad?, a hablarnos y a través de pensamiento, viene para recordarnos promesas de parte de Dios que ya están escritas en su palabra, ¿verdad? Que cuando usted la lee o cuando usted recibe una prédica, que es la Biblia hablada, porque es Dios hablándote. Cuando es Dios que te está hablando, cuando es el Espíritu Santo que te está hablando, va a poner pensamientos en tu mente que te van a recordar lo que Dios en algún momento te prometió, ¿sí? Que no estás solo. Es decir, Él comienza a recordarte, comienza a hablarte con propósito. Amén. Ahora, muchas veces cuando los hombres y mujeres de Dios a veces dicen que Dios les habló,
Porque todos hemos escuchado eso, o todos en algún momento hemos dicho, ¿qué? ¿Qué hemos dicho? Dios me habló. En sí, lo que se están refiriendo es a que ciertos pensamientos pasaron por su mente. ¿Sí o no? Dios me habló, pero ¿cómo Dios te habló? No, porque yo estaba tranquilo y de repente comenzó a venir pensamientos a mi mente. Entonces Dios me habló. Entonces se refieren a pensamientos que vienen a nuestra mente, los cuales muchas veces creen, ¿verdad? Hombres y mujeres creen que todo viene de parte del Espíritu Santo. Ahora, ¿puede ser el Espíritu Santo? Sí, pero no quiere decir que el 100% de tus pensamientos sea el mismo Dios hablándote. Porque vuelvo y repito, a veces nuestros pensamientos van a estar ligados a lo que yo estoy viviendo. Si yo quiero montar un negocio, yo voy a soñar todo el día, un negocio, y voy a buscar presupuesto y todo lo demás, y me voy a dormir y soñé. Eso fue Dios hablándome. No, es que estás pasando por un momento de emoción, estás alegre, estás emocionado por algo que tú quieres hacer, y tus pensamientos rondan alrededor de lo que quieres hacer. Y decimos, fue Dios que me habló. No, es tu mente, es lo que estás viviendo en ese momento. ¿Estamos acá? No, que mi esposo, yo no sé, en este tiempo mi esposa, ¿verdad?, está insoportable. Y de repente tú vas y te tomas un café solo o sola y estás ahí molesto. Y de repente comienzan a pasar pensamientos por tu mente. Me voy de la casa, vete de la casa, déjalo para que vea él. Eso es Dios hablándome. O sea, Dios te está diciendo, déjalo que sufra, destruye a tu familia. Por eso tenemos que tener cuidado a ser tan ligeros en decir que todos los pensamientos es Dios hablándote. Porque a veces tu propia carne, a veces son deseos que tenemos. Y como estamos emocionados por alcanzar algo, creemos o decimos que es Dios el que me está hablando. Mira, el Espíritu Santo le dice cosas a tu mente, amada iglesia, que son recordatorios. Y que esos recordatorios, ¿qué es? Cuando Él nos habla a nuestra mente, son pensamientos característicos, son pensamientos especiales y únicos. ¿Por qué? Porque Él viene a recordarte algo que ya Él ha dicho para ti, una promesa para ti, o algo que va a suceder. Y puede que en ese momento viene un pensamiento, ¿verdad?, que te hace sentir seguro, o que te hace decir, mejor no lo hago, mejor no voy, mejor no digo, ¿verdad?, mejor no hago esto, porque no sé por qué, pero algo me está diciendo que no lo haga. Puede ser el Espíritu Santo que te está hablando en ese momento. Es decir, va a ser con un propósito en específico. Amén. Vean lo que dice el libro de Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 5. Porque hay momentos donde la voz del Espíritu Santo le habla a tu cuerpo. Vean lo que dice Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 5. Y aquí tenemos una experiencia con un hombre que lo vivió. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué le rodeó? Un resplandor de luz que venía ¿de dónde? Del cielo. Esto. O sea, fue algo físico. Lo vieron sus ojos físicos y todos los que estaban a su alrededor también. Y dice, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz. Su cuerpo, su oído, fue una voz audible. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la voz? ¿Qué le dijo la voz? ¿Qué estaba haciendo Saulo en ese momento? Persiguiendo a los cristianos. Y en ese momento se le aparece una luz, un destello que venía del cielo, y Saulo escuchó literalmente, voz audible, escuchó su nombre y que le dijo, ¿por qué me persigues? Es decir, le habló de acuerdo a lo que él estaba haciendo en ese momento. Y dice entonces, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque Saulo escuchó, oyó, mas no vio. No veía quién le hablaba y decía, ¿quién eres? Y dice entonces, y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, lo que Saulo, que más adelante se le cambia, ¿verdad?, el nombre a Pablo, pero lo que este hombre escuchó fue al mismo Dios. Él estaba haciendo algo que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los que predicaban a Jesús, y vino una voz literalmente del cielo que le habló directamente a él. Y una de las cosas que nosotros debemos de conocer de la voz del Espíritu Santo, cuando Él le habla, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, es decir, a nuestro ser físico, en este caso nosotros vamos a escuchar una voz audible. Cuando es el Espíritu Santo que va a hablar a nuestro cuerpo, lo vamos a oír como usted me está escuchando a mí, como usted me está oyendo a mí, pero con una instrucción o con una palabra específica. Puede ser de algo que tú puedas estar viviendo, que tú puedas estar haciendo en el momento, bueno o malo, pero de que muchas veces vamos a oír esa voz. Y una de las cosas que vemos, ¿verdad?, es que no podemos cometer el error de pensar que esto era un acontecimiento cotidiano para los apóstoles. Es decir, no era que los apóstoles, ¿verdad?, escuchaban la voz de Dios a cada ratico, a cada segundo y todos los días. No. Esto era algo inusual. Esto era algo que se daba de forma repentina, pero no era algo muy común. Por eso es que hay que tener cuidado. Yo me cuido mucho. No es que sea incrédulo. Yo soy sincero, yo no soy incrédulo, pero me cuido mucho cuando una persona cada ratito me dice, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Yo analizo muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver primero lo que la persona me va a decir, segundo los frutos de la persona, saber si la persona es una persona de oración, si la persona es una persona que se congrega, si lee la palabra, ¿verdad? Porque cualquier persona puede decir, Dios me dijo. ¿Y cómo tú sabes que fue Dios? Y cuando uno, es como que alguien diga, no, porque me llamó tal persona, ¿verdad? Yo creo que fue tal. ¿Y cómo usted sabe? Bueno, porque yo me lo imagino, yo quiero escuchar esa voz, porque yo reconozco, de acuerdo a la persona que tú me estás diciendo, yo reconozco la voz de esa persona. Ponme un audio, por ejemplo. No, eso fue tal persona, ponme el audio para ver. No, mira, no es esta persona, esa no es la voz de la persona. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo, porque ya yo, ¿verdad?, puedo saber, puedo distinguir cuál es la voz de esa persona. Y de igual forma es con el Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, amada iglesia, es que Pablo probablemente escuchó la voz del Espíritu Santo hablarle de esa manera solo una o dos veces en toda su vida, pero no era que era una voz, ¿verdad?, de todos los días. Y hay momentos donde nosotros ciertamente vamos a escuchar la voz de Dios, pero la mayoría de las veces son imágenes, son pensamientos, son sentir que uno tiene. Hay momentos, yo le soy sincero, a veces cuando uno va, ¿verdad?, a predicar, a veces las personas, o quizás ustedes creen que cuando uno se para acá, uno hace una exposición, bueno, y vamos a ver de qué es lo que Dios va a hablar, y buscamos un libro que ya esté todo escrito. ¿Sabe? Para poder dar una palabra de parte de Dios, uno tiene que buscar a Dios, uno tiene que estar en un momento de oración. Y hay momentos donde uno está orando y uno dice, Señor, ¿de qué tú le quieres hablar a tu pueblo? ¿De qué tú le quieres hablar a tu iglesia? ¿De qué tú le quieres hablar a tus hijos? Eres tú que quieres hablarle. Padre, nosotros somos un instrumento, ¿verdad?, para hablarle a tu pueblo, para hablarle a tus hijos. Y cuando uno se para en esta plataforma, por poner un ejemplo, cuando uno se para en esta plataforma y uno comienza a hablar, hay personas que de repente comienzan a recibir la palabra y dicen, eso es una radiografía de lo que yo estoy viviendo, eso es Dios hablándome. Cuando uno se va y dice, pastor, Dios me habló. No conozco a la persona, no sé qué está viviendo la persona, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo se explica eso?
porque uno tiene que pasar tiempo en escuchar. Hay momentos donde uno tiene una enseñanza ya sacada, lista y todo lo demás, y de repente de un día para otro o de 2 días ya usted tiene todo listo, ¿verdad? Ya uno tiene, no, esto es lo que este domingo se va a predicar, y puede que el sábado en la mañana uno se levante y está orando y Dios te cambia y te dice, necesito que hables de esto. Señor, ya va, pero ya yo tengo esto listo, no quiero que hables de esto, y comenzamos a estudiar y comenzamos y Dios nos quebranta, y cuando habla en la iglesia es quebrantado y dice, gracias, Señor, porque quizás si hubiese hablado lo que ya yo tenía preparado, ¿verdad? Pueda que tú hubieses hablado, pero no con la eficacia, con la eficiencia, ¿verdad? De en ese momento. Por eso es que tenemos que distinguir cuando es la voz de Dios, amada iglesia, cuando es Dios que te guía a hacer algo, cuando es Dios que te manda a hacer algo, a decir algo. Hay personas que muchas veces, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque, mire, hay personas que tienen la necesidad, siempre están buscando tener experiencias sobrenaturales o experiencias espectaculares. Y son personas que siempre están buscando, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable, háblame, Dios mío, háblame y háblame. Y le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, yo creo que Dios me hable a través de ti. Te voy a decir algo, amada iglesia. El diablo sabe cuando tú apeteces cosas sensacionales. El diablo sabe cuando una persona está queriendo, ¿verdad?, vivir siempre, a cada ratico, a cada momento, y de cualquier persona, cosas sensacionales. Y él es especial en llenarte de engaños cuando sabes que eres vulnerable. Hay personas que siempre están, mire, hay una actividad aquí, háblame, Señor, sí, háblame. Ok, puede que el Señor te hable. Y salen de aquí, se van para otro lado y están por allá, hay una persona y escuchan que alguien está hablando de Dios. Y Señor, y háblame. Ya, pero el Señor ya te habló. No sé si me explico. Es decir, hay personas que todos los días quieren buscar la forma de que alguien me diga, de que alguien me hable, y comienzan a investigar y comienzan a ver videos porque ellos están ansiosos de cualquier cosa. Y hay personas que a veces me vienen con una cosa, a comentarme algo. Yo digo, ya va un momento, ¿qué cosa tú estás viendo? Hay personas que se meten en el YouTube a ver cualquier prédica, dice, no, porque por ahí están diciendo, ¿sabes por qué? Porque estás tan deseoso de vivir cosas sensacionales y de que todo el mundo acá ratico te esté ministrando, que el mismo Satanás, que el mismo diablo puede usar a cualquier otra persona para engañarte. Y como sabe que tú vas a estar vulnerable porque tus oídos están prestos a escuchar lo que sea y a creer lo que sea, entonces el enemigo te va a decir, pregúntale a tal persona. Y uno, dime que yo sé que tú. Mira, hay personas que a veces uno predica en cualquier lado, ¿verdad? En iglesia, y de repente llega una persona, dígame, pastor, ore por mí porque yo sé que Dios tiene una palabra para mí, ¿verdad? A través de usted. Y mire, que Dios te bendiga, porque es que realmente Dios no me ha dicho nada para ti. O sea, ¿qué tú quieres? Hay personas que quieren a juro escuchar algo. Hermano, pero si Dios no te manda a decir algo, y yo me cuido de eso, que si no hay algo de parte de Dios específico para alguien, yo no me voy a poner a inventar, porque entonces voy a hablar en mi carne. Pero hay personas que les gusta eso. Hay personas que siempre están ahí detrás de eso y después terminan engañados, terminan confundidos, que no sé si aquí, si allá, si aquí, si allá, ¿verdad? Y entonces después son como esos saltamontes de aquí, de allá, y comen de todos lados. Y después le da una indigestión espiritual. ¿Por qué? Porque comen de todos lados y quieren que todo el mundo le profetice, y quieren que todo el mundo le ponga la mano, y quieren que todo el mundo le diga algo. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Porque Satanás es experto en llenar tus expectativas también. Y cuando él llena tus expectativas, entonces usted va a decir, viste, yo sabía, mejor yo voy al domingo para acá y después me voy para otra iglesia y después para otra iglesia, y estás escuchando de todos lados y que te profeticen aquí, y llegas a otra iglesia y que te profeticen allá, y llegas a otro lado y que te profeticen allá, y andes buscando como una palabra que pueda satisfacer una necesidad, un anhelo, un deseo que tú tienes.
Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Estamos acá, amada iglesia. Tienes que tener cuidado con eso, porque el diablo también habla. El diablo también habla. Mire, a lo largo de los años que yo tengo conociendo al Señor y estar en el ministerio, yo sí he podido escuchar, pero muy pocas veces, esa voz audible de Él. Pero lo he podido sentir, ¿verdad? Uno siente una paz. Hay momentos donde uno se quebranta, donde uno llora, donde uno siente un abrazo, donde uno quiere estar postrado y estar ahí, y vienen pensamientos en cualquier momento que tú puedas estar viviendo o que uno vive una situación, y de repente uno comienza a orar, a orar, a orar, y de repente viene una paz. Y viene un pensamiento para darte solución. Cuando tú sabes que es Dios que te está hablando en un momento duro, una crisis que tú puedes estar viviendo, primero te da paz, y segundo, que viene para darte una solución al problema que tú estás viviendo. No para decirte que agarres algo y que cometas, que te quites la vida o que le hagas daño a otra persona. Ese no es Dios hablándote. Y tenemos que tener cuidado, porque hay momentos donde somos vulnerables. Todos, sin excepción de ninguno. Hay momentos, amada iglesia, de acuerdo a la situación que uno pueda estar viviendo, de un estrés, de momentos de presión, momentos de dificultades. Son momentos donde uno tiene que aferrarse más a Dios, porque es donde vienen pensamientos contrarios a lo que Dios quiere poner en tu mente. Lo que quiero decirte con esto, amada iglesia, es que necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios. Así como usted puede distinguir la voz de su amado, de su amada, de su hijo, de sus padres, que usted sabe quién es. Sí, yo sé que eres tú, no me trates de cambiar la voz porque sé que eres tú. Así tenemos que saber cuándo es el Espíritu Santo que nos habla. Amén. Y Él nos va a hablar. Pero tenemos que saber cuándo es Él hablándonos, cuándo son tus circunstancias de lo que tú puedes estar viviendo, que viene a tu mente a través de pensamientos. Pero algo sí te digo, no seamos tan ligeros para decir que cualquier voz o que todos los pensamientos que vienen a tu mente vienen de parte de Dios. Amén. Tenemos que distinguir. ¿Y eso cómo se logra? Sencillo, pasando tiempo con Él, orando. Por eso tenemos un tiempo de oración, los miércoles de recarga, donde estamos intercediendo, donde estamos orando, donde ponemos a la iglesia a orar, no solamente a oír, sino también a orar. Y esto hay que replicarlo todos los días de tu vida, en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo, en tu carro, donde quiera que tú te encuentres, que tengas el espacio, que tengas el tiempo para hacerlo, hazlo. Comienza a afinar tu oído a la voz de Dios, para que aprendas a distinguir cuándo es Dios que te está hablando. Amén, amada iglesia. Seamos sabios y prudentes a la hora de decir cuándo es Dios que me habla. Amén. ¿Cuánto queremos escuchar la voz de Dios todos los días en nuestra vida? Ponte sobre tus pies, y ahí donde tú estás también, aprende a distinguir cuándo es Dios que te está hablando. Él te va a llenar de paz, te va a llenar de seguridad. Él va a traer pensamientos para bendecir tu vida. Él va a traer pensamientos en los cuales Él te va a dar instrucciones específicas. Recuerda que así como Jesús le dijo un momento a Pedro, el mismo Pedro, cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos decían, bueno, que tú eres Elías, que tú eres otro profeta más. Y Pedro le dijo: ¿pero ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? No, tú eres el gran yo soy, tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos. Pero llegó más adelante también, donde Jesús estaba viviendo una situación, había mucha gente, y el mismo Pedro le habló a Jesús para sugerirle que despidiera a la gente, que los corriera. Y Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque el pensamiento que llegó en ese momento a la mente de Pedro, estando con Jesús,
precisamente no vino de Dios. Hay que mantenernos todos los días aferrados al Espíritu Santo, hablando con Él, orando, leyendo su palabra. Y así va a ser la única forma en que vamos a poder tener experiencias y reconocer cuando es el Espíritu de Dios que nos habla. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.